La policía y la fiscalía ejecutaron un operativo y detuvieron a Pablo Muentes, ex asambleísta del PSC, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, al ex juez Reinaldo Ceballos y a otros 10 funcionarios públicos investigados por delincuencia organizada. Las clases virtuales terminaron para todos los centros educativos y el Ministerio de Educación recuerda que sus autoridades deben mantener las precauciones de seguridad. En el Tribunal Contencioso Electoral se realiza la audiencia en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por infracción electoral durante la campaña del Consejo de Participación. Más de 100 familias fueron afectadas por el desbordamiento de ríos en Babahoyo, mientras el invierno también causa daños en Santa Elena y Chimborazo. Haití decreta estado de emergencia y toque de queda tras el ataque de bandas a 2 cárceles que ocasionaron la fuga de miles de presos. El presidente Noboa firmó un decreto declarando feriado el 11 de marzo en Ambato, para que pueda así recuperar las fiestas de flores y frutas. Amigos, muy buenas tardes. Desde la madrugada hemos cubierto un mega operativo anticorrupción. Gaby. Así es, María Isabel. Amigos, bienvenidos. La Fiscalía tituló esta operación como el caso Purga. Hay 12 detenidos. Metástasis, otra purga en Guayas. Los allanamientos se desarrollaron en 2 provincias, Guayas y Pichincha, por el delito de delincuencia organizada y nexos con el narcotráfico. La investigación se desprende del caso Metástasis. Merlen Ochoa informa que además de los 12 detenidos, los agentes hallaron armas, municiones y artículos de lujo. El caso Purga se ejecutó desde la 1 de la madrugada en Quito, Guayaquil y San Borondón. Los allanamientos en este último cantón de Guayas fueron monitoreados por la policía mediante drones y helicópteros. Una de las casas intervenidas es la de la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia, Fabiola Gallardo, donde se incautó documentación, joyas y equipos electrónicos. En el mismo cantón fue allanada la casa del ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Según la Fiscalía, decomisaron 2 armas de fuego, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, $7.535 y 505 euros, además de una chequera. En total, los agentes tenían 13 órdenes judiciales de detención y 24 de allanamientos, con el fin de recabar indicios de una presunta estructura delictiva organizada que operaría en la función judicial con nexos de carácter político y criminal. 12 personas fueron detenidas. Aún falta capturar a Mercedes B., exdirectora provincial de control disciplinario de la Corte de Guayas. Al momento del operativo, ella viajaba rumbo a España con escala en Holanda. Las autoridades locales coordinan con Interpol para retenerla y deportarla. A las 5 de la madrugada, 3 de los detenidos fueron llevados hasta la Corte Provincial en el centro de Guayaquil. Ahí la Fiscalía allanó el despacho de los jueces investigados Johan Marfetán y Fabiola Gallardo. Entre otros indicios, hay 40 terminales móviles, 60 municiones, 52 documentos, 23 computadoras y 71 unidades de almacenamiento. Los detenidos siguen en Guayaquil, pero en las próximas horas serán trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos. En el operativo participaron 13 unidades de la policía, entre grupos de inteligencia y tácticos. Los detenidos esperan la audiencia de formulación de cargos en el caso Purga. El exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y 7 jueces de Guayas están entre los 12 aprehendidos que serán procesados. Jacqueline Rodas nos cuenta qué juez decidirá si les dictan prisión. El caso Metástasis, que se originó en la información encontrada en los teléfonos celulares del narcotraficante asesinado Leandro Norero, deja su primera secuela, el caso Purga.
En los chats, documentos y versiones recabadas, la fiscal general Diana Salazar encontró elementos para procesar a 12 personas por delincuencia organizada. El caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa, que ponía a su servicio, y obviamente al del narcotráfico, la Administración de Justicia en una de las provincias más influyentes del país, Guayas, por medio de la cual economías criminales habían encontrado un vehículo de operación muy rentable para que campee la impunidad. Por lo tanto, después de la radiografía que significó el caso Metástasis, ahora empezamos a sanear los espacios que fueron tomados, porque la justicia no debe ni puede ser un espacio para el narcotráfico ni la corrupción. No permitiremos que estos malos elementos continúen campantes. Los detenidos son el exasambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, su esposa Mónica Alvarado y su primo Fausto Alarcón, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo y los jueces de la misma provincia Reinaldo Ceballos, Johan Marfetán, Nelson Ponce, Lino Ramos, Henry Taylor, Guillermo Valareso y el secretario judicial Saúl Mero. La procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano, completa la lista de 12 implicados que enfrentarán la audiencia antes de la madrugada de este martes. Por el fuero que tienen los jueces y el exasambleísta, el caso se tramitará en Quito, en la Corte Nacional. Ya se conoce que el juez encargado es Javier de la Cadena. Quiero agradecer a la ciudadanía y a la comunidad internacional por permanecer vigilantes, no solo de los procesos, sino también de mi seguridad y la de mi equipo, por todo lo que esto significa, porque en casos como este combatimos fuerzas criminales, políticas y judiciales que tratan de dejar estos y otros hechos en la impunidad. Todos sabemos a quiénes nos estamos enfrentando. Esta investigación contiene todos los elementos para ser sustentada en las Cortes. Tienen mi compromiso. No permitiremos la impunidad. En la audiencia de formulación de cargos se decidirá si dictan prisión preventiva para los 12 procesados y a qué cárcel serán enviados, o si el juez concede otras medidas cautelares. Fabiola Gallardo Ramia fue hasta enero presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Durante casi toda su gestión, la pareja sentimental del narcotraficante Leandro Norero, Mayra Salazar, fue su mano derecha. Su nombre ya había sido motivo de cuestionamientos antes, sobre todo por haber sobreseído a los investigados en el sonado caso de Alex Saab. Luisa María Heredia con los detalles. A las 3 de la mañana de este lunes, Fiscalía allanó la casa en San Borondón de quien hasta hace un mes presidía la Corte de Justicia del Guayas, la jueza de la Sala de lo Penal, María Fabiola Gallardo Ramia, una de las 13 personas detenidas del caso Purga. Al frente del organismo estuvo 2 años, desde enero de 2022, cuando fue designada con el voto de 20 jueces, prácticamente la mitad, ahora vinculados a los casos Metástasis y Purga. Con ese respaldo le ganó a Ivonne Núñez, actual ministra de Trabajo, con más de 20 años de trayectoria en la función pública, una licenciatura, un masterado y un doctorado. Su nombramiento en primera instancia no generó críticas, hasta que en agosto de 2022 el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, la incluyó en la terna para elegir al titular del Consejo de la Judicatura. El primero en cuestionar esa decisión fue Fernando Villavicencio, por 2 razones. Un pedido de sanción disciplinaria que un mes antes había presentado la misma Corte Nacional por haber cometido una falta grave en una causa por asociación ilícita, y su vinculación al caso de Alex Saab, ya que Gallardo fue ponente en el proceso de lavado de activos abierto en contra de Álvaro Pulido, narcotraficante y socio del colombiano Alex Saab, cercano a Nicolás Maduro y extraditado a Estados Unidos por blanqueo de capitales. Ella ratificó el sobreseimiento de los investigados que pertenecían al Fondo Global de Construcciones Foglocons,
empresa que en el país movió millones de dólares por exportaciones de insumos de construcción hacia Venezuela. Aunque las dudas más fuertes en torno a María Fabiola Gallardo surgieron luego de la revelación del caso Metástasis, pues su relacionista pública, Mayra Salazar, fue detenida por manipular a la justicia y comprar a jueces y otros funcionarios para favorecer al narcotraficante Leandro Norero, con quien tenía una relación sentimental. Y aunque después Gallardo dijo que ella no la eligió, sino que el nombramiento de Salazar llegó de Quito, lo cierto es que juntas incluso viajaron a Colombia y Estados Unidos como delegadas de la Corte para actos protocolarios. Mientras el correísmo reacciona ante el caso Purga, calificándolo como venganza, resta conocer si el Partido Social Cristiano se mantendrá en su respaldo a la actuación de la fiscal. En diciembre pasado, el presidente de la Asamblea indicó que apoyaban su trabajo contra la corrupción y los malos operadores de la justicia. Ha comenzado la purga y apenas horas después de ejecutados los primeros allanamientos, las primeras detenciones, el caso tiene ya su primer crítico. Sin que sean públicas aún las líneas investigativas, los indicios que motivaron a la fiscal Diana Salazar a requerir estas primeras acciones, el expresidente de la República, Rafael Correa, intenta restar legitimidad a lo actuado. A través de un tuit señaló que esta es la venganza de Salazar por la destitución de Murillo, su operador en el Consejo de la Judicatura, con los votos del Partido Social Cristiano. Revolución Ciudadana, apenas iniciadas las labores de la nueva asamblea, dejó en claro su intención de llevarla a juicio político a la fiscal Salazar para sacarla del cargo, pero el anhelo quedó en nada porque el Partido Social Cristiano se desmarcó de una intención que el propio Correa dijo que formaba parte del acuerdo de gobernabilidad. Los socialcristianos, sin embargo, lo rechazaron y Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea, en un comunicado indicaba su total y absoluto respaldo a las acciones realizadas por la Fiscal General del Estado contra la corrupción y los malos operadores de la justicia. Es fundamental, decía, rescatar a las instituciones de las garras de la corrupción para recuperar la confianza de la ciudadanía. Pero esto fue en diciembre, antes de que iniciara la purga y de la detención del exasambleísta Pablo Muentes, hombre cercano a la cúpula del Partido Social Cristiano. Lo cierto es que Kronfle dijo hace 3 meses que desde la Asamblea Nacional iban a impulsar todas las acciones necesarias y que iban a seguir trabajando en conjunto con las autoridades correspondientes en esta cruzada contra la corrupción, en pro de construir un verdadero sistema de justicia que garantice el bienestar de nuestro país. Pero en la política nacional nada está escrito sobre piedra y no se sabe si estas declaraciones siguen vigentes o si ya caducaron. Hubo un pronunciamiento del exasambleísta del Partido Social Cristiano y hoy subsecretario de Gobierno, Esteban Torres, quien en una entrevista en un medio de comunicación señaló que espera que todos los procesos se lleven con rigurosidad y que si hay algo que limpiar, que se limpie todo. Pablo Muentes fue parte del bloque legislativo del que Torres era jefe en la Asamblea, que fue cesada por la muerte cruzada. Pasamos a Haití, donde el régimen impuso estado de emergencia y toque de queda luego que un grupo armado asaltara 2 cárceles. La irrupción fue encabezada por un ex policía que ha declarado la guerra al primer ministro Ariel Henry, a quien exige salir del poder y llevar a cabo elecciones democráticas. Un estado de emergencia de 72 horas inició ayer tras un ataque que dejó 10 muertos en Puerto Príncipe, capital de Haití. El gobierno ordenó al ejército y a la policía trabajar en conjunto para recapturar a más de 4.000 reos, entre los que hay asesinos y secuestradores, que huyeron luego de que un grupo armado irrumpiera en 2 centros penitenciarios. El responsable del asalto fue identificado por las autoridades como Jimmy Cherisier, un exoficial de la policía de élite, quien ahora dirige una coalición de bandas delincuenciales y que además asegura ser el autor de ataques contra varias instituciones del Estado. Cherisier dijo que el objetivo es capturar al jefe de la policía, a los ministros de gobierno y derrocar al primer ministro Ariel Henry, quien asumió el mando del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. Henry se ha mantenido en el poder a pesar de la desconfianza de la población y aunque el 7 de febrero marcaba el fin de su mandato, se comprometió a celebrar comicios antes del 31 de agosto de 2025.
provocando la ira de los ciudadanos, que lo acusan de ser incapaz de resolver los problemas de inseguridad y pobreza, y aún así aferrarse al cargo. Mientras tanto, Haití enfrenta una espiral de violencia, con un 80% del territorio bajo el control de las pandillas. La educación virtual se terminó en Ecuador y a todos los estudiantes de la Sierra y el Oriente volvieron a las aulas. Además, la audiencia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presunto proselitismo político. Todos los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía retornaron a las aulas este lunes. Así lo dispuso el Ministerio de Educación. Carla Delgado nos amplía. Se terminó la educación virtual en el país. 31 instituciones educativas del régimen Sierra y Amazonía que no tenían clases presenciales retornaron a las aulas desde este lunes. 21 de ellas son de Pichincha, 8 de Cañar, una de Imbabura y otra en Morona, Santiago. Estas instituciones representan el 0.19% del total de establecimientos educativos en el país. El Ministerio de Educación recuerda que escuelas y colegios deben mantener los lineamientos para prevenir y responder ágilmente ante cualquier eventualidad que pueda ser peligrosa o que esté asociada a la conmoción social. Estas estrategias fueron planteadas por cada centro educativo. El 9 de enero, tras atentados terroristas, el Ministerio de Educación suspendió clases y envió a los estudiantes a la virtualidad. Desde finales de ese mismo mes, hubo un retorno paulatino, según la evaluación del nivel de riesgo de cada zona. Este lunes inició el proceso de acreditación de 4 universidades. Si estas cumplen con los estándares de calidad, sus estudiantes podrán acceder a programas de posgrado en otros países. Adriana Bermeo detalla qué instituciones serán evaluadas. Las universidades Iquiam, Yachay de las Artes y de Educación buscan alcanzar su acreditación por primera vez. Este lunes inició el proceso de evaluación que se desarrollará hasta el 31 de octubre y estará a cargo del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES. Contempla la entrega de información y visitas técnicas a las 4 universidades que suman 11.818 estudiantes. Se evaluarán 20 aspectos relacionados con docencia, investigación, vinculación con la comunidad y condiciones institucionales. La acreditación es el reconocimiento más alto que otorga el Estado por la calidad educativa y permitirá a esos centros participar en procesos internacionales de acreditación y que sus estudiantes puedan acceder a programas de posgrado en otros países. Estas 4 universidades serán evaluadas con el modelo con el cual acreditaron 52 de 55 universidades en el proceso que se realizó en el año 2019. Y en caso de acreditar, mantendrán este estatus hasta concluir el próximo proceso de evaluación. Las universidades que no logren la acreditación deberán implementar un plan de mejoramiento de hasta 3 años que contará con el acompañamiento del Consejo de Calidad de Educación Superior. Durante el 2019 y 2020, las universidades y escuelas politécnicas del país fueron evaluadas y serán parte de un nuevo proceso a partir de septiembre del 2026. Las 4 universidades que inician el proceso de acreditación no participaron porque eran nuevas. El consejero de Participación, Juan Esteban Guarderas, presentó 6 videos como prueba de su denuncia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por presunta infracción electoral. Paul Romero cubre la audiencia en el Tribunal Contencioso. Simpatizantes y detractores del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se encuentran aquí en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral, en donde se instaló la audiencia en contra del alcalde por infracción electoral. La denuncia en contra del alcalde de Quito es por proselitismo político y se le acusa de inducir al voto a favor de la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, durante las elecciones de primera y segunda vuelta de 2023. La presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral Juan Esteban Guarderas, antes que asuma el cargo de consejero de Participación Ciudadana y Control Social, y Mónica Jaramillo. Las pruebas presentadas ante el Tribunal Contencioso son 6 videos difundidos en las cuentas de redes sociales del Movimiento Revolución Ciudadana, que después de la denuncia fueron eliminados de las cuentas del alcalde.
Durante la audiencia oral, los denunciantes señalaron que los videos constituyen una prueba y evidencia de la participación de Muñoz en actividades de campaña a favor de González. Consideran que el alcalde violó el Código de la Democracia y cometió una infracción grave. Por esta razón solicitaron la máxima sanción, una multa de 20 salarios básicos y la destitución del cargo. El caso está en manos del juez electoral Joaquín Viteri. A la audiencia no acudió el alcalde Pavel Muñoz, pero sí sus abogados defensores. Además, también la presidenta encargada de la Asamblea, Viviana Veloz, varios legisladores del correísmo y simpatizantes de esta organización política. La lava volcánica avanza en la isla Fernandina hacia el mar. ¿Cuáles son las especies que están en riesgo? Además, ¿cómo van las negociaciones para un nuevo alto al fuego en Gaza? Entérese luego del corte. $160,000 con Pozo Millonario. La erupción volcánica en la isla Fernandina de Galápagos cumple 36 horas. En la zona no habitan personas, pero los flujos de lava avanzan y ya están a 7 kilómetros del mar. Vanessa Robles con el reporte. Han transcurrido 2 días desde que el volcán La Cumbre inició un nuevo proceso eruptivo en la isla Fernandina, la tercera más grande del archipiélago, y ocupada por este coloso de 1.476 metros de altura. Allí no viven personas, pero su valor ecológico es muy alto por la variedad de especies endémicas que son impactadas por este proceso natural. Detalla la Fundación Galápagos Conservancy. Vamos a tener pérdida de bosques de escalesia, por ejemplo, palo santo, eventualmente cactus. Muchos nidos de aves se van a perder en esos bosques porque justamente estamos en temporada de anidación. Seguramente iguanas terrestres van a morir. La isla también es hogar de canarios maría, pájaros brujo, pinzones y cerca de 46,000 iguanas terrestres. Solo hay un sitio turístico al oeste, denominado Punta Espinosa, que al momento permanece habilitado. El flujo de lava ya ha avanzado 7 kilómetros desde el borde de la caldera. Según el Instituto Geofísico, faltarían 7 kilómetros más para llegar a la faja costera. Si topa el mar, pondrá en riesgo a los pingüinos y cormoranes. El volcán se está hinchando alrededor de 80 centímetros, ¿no? Cada año, ¿no? La vibración del volcán es permanente y no se puede predecir la duración de la erupción. El Instituto Geofísico no descarta la posibilidad de nuevas aperturas eruptivas en los próximos días. Nuevamente se difirió el juicio contra 4 expolicías por la desaparición forzada de 2 personas en el caso González y otros. Fabiola Santana con los detalles. Han pasado 20 años y 3 meses sin que haya una sentencia por la desaparición de 2 personas en Guayaquil durante la operación policial en una farmacia de La Alborada. El lunes estaba previsto que se instale el juicio en la Corte Nacional de Justicia, pero uno de los acusados no asistió. Se recupera de una intervención quirúrgica. Hicieron una operación inguinal y si uno está enfermo no puede responder las cosas como quisiera. Uno tiene que estar normal para ir a un juicio. Se ha señalado una nueva fecha, pero verdaderamente es algo tan decepcionada que luego de 20 años yo tengo que seguir escuchando de las estrategias de los procesados para dar largas a esto, y cuando yo venía verdaderamente no con una sed de venganza, pero sí con una sed de justicia. Esta es la tercera vez que no se instala la audiencia desde junio de 2017, cuando el entonces conjuez Iván Saquicela llamó a juicio a 11 expolicías. Solo 4 serán juzgados por plagio bajo la modalidad de desaparición forzada. Los demás están prófugos. Este caso se inició el 19 de noviembre de 2003, cuando, según la policía, fueron alertados de un asalto en progreso en una farmacia en Guayaquil. Y hubo un enfrentamiento entre policías y 8 civiles que fallecieron. El procedimiento dejó detenidos y luego se supo que 3 desaparecieron. Uno de ellos, Erwin Vivar, apareció en Venezuela en 2016. Fue declarado testigo protegido y dio su testimonio anticipado que servirá como prueba.
Según dijo, fueron trasladados a la Policía Judicial de Guayas junto a otros detenidos, luego interrogados bajo torturas físicas y psicológicas y arrojados en el estero salado. Los policías, según él, les dispararon cuando estaban en el agua y él sobrevivió porque se ocultó tras el cuerpo de Johnny Gómez, uno de los dos desaparecidos. Gómez fue identificado por su esposa cuando apareció en la portada de un periódico con su rostro tapado. Este caso tiene a policías sentenciados, pero por el asesinato de las 8 personas. Un informe de la Comisión de la Verdad determinó que aquel día hubo ejecución extrajudicial. Ahora falta que la justicia entregue resultados por los desaparecidos. Las negociaciones para lograr un cese al fuego en la Franja de Gaza se estancan nuevamente debido a las exigencias de Hamás e Israel. A pesar de los recientes acercamientos, las posturas de ambos se endurecen por desacuerdos sobre la liberación de los rehenes y el fin de los combates. Israel decidió no enviar una delegación a Egipto para conversar sobre un acuerdo para un alto al fuego. Acusa al grupo Hamás de no cumplir con 2 demandas específicas. Una lista de los más de 130 retenidos que fueron capturados en octubre de 2023, detallando cuántos de ese número están vivos o muertos. Además, una confirmación del número de prisioneros palestinos que serán liberados de las cárceles israelíes a cambio de rehenes. El gobierno de Estados Unidos dijo que con esto Israel había aceptado una tregua de 6 semanas y esperaba la respuesta del grupo de insurgentes. Pero a su vez, Hamás exige que se permita el retorno de miles de desplazados hacia el norte de Gaza, un alto al fuego definitivo y la retirada de los militares israelíes. El régimen de Benjamín Netanyahu rechazó categóricamente estas condiciones. No retirará a sus fuerzas militares hasta acabar con el último miembro de Hamás y mantiene una fecha límite para aceptar este acuerdo: el domingo 10 de marzo, día que coincide con el inicio de la fiesta del Ramadán. De lo contrario, iniciará una operación de ataque a gran escala sobre la ciudad de Rafah, que acoge a 1.700.000 palestinos desplazados. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que su partido Nuevas Ideas y Formaciones Aliadas ganó 43 de las 44 alcaldías del país. Lo anunció en su cuenta de X tras los comicios municipales del domingo, en los que también se eligieron a 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Los datos oficiales todavía no han sido anunciados por el Tribunal Supremo Electoral. El pasado 4 de febrero, Bukele fue reelecto para un segundo periodo consecutivo, a pesar que la Constitución lo prohíbe. La NASA y la empresa SpaceX lanzaron su 8ª misión comercial tripulada hacia la Estación Espacial Internacional. La nave despegó este domingo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, después de que el lanzamiento fuera pospuesto 2 veces debido a fuertes vientos en el centro de despegue. A bordo viajan 3 estadounidenses y un ruso. Esto es parte del programa de tripulación comercial y, como en misiones anteriores, los astronautas permanecerán por 6 meses observando e investigando numerosos fenómenos espaciales. ¿Qué procesos manejaron los jueces detenidos esta madrugada en el caso Purga de la Fiscalía? En minutos le contamos. Metástasis, otra purga en Guayas. Antes de llegar a la Asamblea, Pablo Muentes fue funcionario público en el municipio de Guayaquil por más de 8 años. Llegó al legislativo como suplente de Soledad Diab. Su vida ha estado marcada por polémicas decisiones, incluso en el campo judicial. Hernán Higuera tiene una reseña. Pablo Muentes entró a la función pública en el 2012, hombre de confianza del Partido Social Cristiano. Estuvo 8 años en el cargo de coordinador ejecutivo del municipio de Guayaquil hasta el 2020. La lista 6 puso su nombre en la papeleta como alterno de Soledad Diab para la asamblea del 2021 y fue elegido. Soledad Diab renunció a la curul para terciar en las elecciones del 2023 como concejala y entonces Muentes, de 58 años, llegó a la arena legislativa y a la Comisión de Fiscalización, desde donde impulsó el juicio político contra Guillermo Lasso.
Muentes también fue quien impulsó la resolución para que se retire aquella placa que recordaba a los asambleístas sobre el respeto al control constitucional, que fue colocada en uno de los ingresos del Palacio Legislativo. Muentes consideraba que no se debe manchar el nombre de la institucionalidad de la función pública. Y va a quedar para la historia. En la asamblea fue el operador de los acuerdos políticos entre el correísmo y el Partido Social Cristiano. En una de sus participaciones nominó a Esteban Torres para vicepresidente de la asamblea. Muentes demandó a aquellos que lo mencionaban en casos judiciales y contra los que lo demandaron. Le ganó, por ejemplo, un juicio al Banco del Pacífico, entidad que lo acusó de haber falsificado 13 notas de pago de un crédito por más de $300,000, que junto a su esposa Mónica Alvarado hizo en 1998 para invertir en la empresa familiar Finzi S.A. Ganó $4 millones al banco con una sentencia judicial firmada por el juez Reinaldo Ceballos, quien también ahora está detenido. Ceballos, 3 días después de esa sentencia, pasó a actuar como juez de la Corte Provincial del Guayas, promovido por el Consejo de la Judicatura. Muentes logró sentencia también contra el periodista Guillermo Lizarzaburu, a quien sentenciaron a 2 años por supuesta calumnia al exlegislador y el pago de $80,000 por reparación de su al haber sido mencionado en un supuesto tráfico de tierras. La sentencia contra el periodista está apelada. Pablo Muentes también es parte de la lista de 5 denunciados por Fernando Villavicencio como los posibles autores de su asesinato. El exasambleísta Muentes tenía con cierta frecuencia desencuentros con Fernando Villavicencio. De hecho, su nombre consta como los posibles autores de lo que sería su asesinato. Villavicencio lo dejó escrito y dicho en la última denuncia ante la Fiscalía. Las bancadas señalan que apoyan el trabajo de la fiscal Diana Salazar en los allanamientos del caso Purga y esperan que llegue hasta los responsables de la filtración del narcotráfico en las esferas de la política legislativa. Patricio Díaz informa. Los bloques legislativos respaldan la acción de la Fiscalía, que esta madrugada allanó viviendas en Guayaquil y detuvo al ex legislador social cristiano Pablo Muentes. Piden que se investigue lo que sea necesario dentro de la Asamblea. Ramiro Vela, uno de los aliados del oficialismo, destacó aquello. El que quiera mirar a otro lado está totalmente equivocado. Aquí está contaminado el tema político, el tema de asamblea. Tenemos a un ex asambleísta dentro de este proceso. Habrá que permitir que las investigaciones continúen. Incluso destacan la necesidad de esa investigación cuando la Fiscalía aseguró que el narcotráfico también filtró las altas esferas legislativas. Construye y gente buena, cercanos al ex legislador Fernando Villavicencio, recordaron que él había anticipado parte de lo que está sucediendo. Estamos totalmente pendientes de esto y dándole todo el apoyo a la fiscal Diana Salazar, pues que caiga, quien sea, si son ex asambleístas, si son ex autoridades de cualquier tipo, pues tienen que seguirse investigando. Estamos viendo que el trabajo de la señora fiscal general del Estado es absolutamente divorciado de cualquier posición política. Y eso es saludable para la democracia. Ella nos está mostrando que independientemente de que tenga un juicio político en ciernes, ella no deja de hacer su trabajo. Del Partido Social Cristiano se pronunció el asambleísta José Rogel. Él informó que la bancada y el partido se reunirán para dar un pronunciamiento oficial. Bueno, la Fiscalía está cumpliendo su rol, su trabajo, como tiene que ser. El correísmo no ha reaccionado, tampoco las autoridades legislativas. El presidente Henry Kronfle sigue en su gira por España. Y entre los detenidos por el caso Purga hay 7 jueces de la Corte Provincial del Guayas quienes están acusados de delincuencia organizada. Entre los magistrados están quienes estuvieron a cargo de los procesos penales contra los hermanos del narcotraficante Leandro Norero. Diego Cuenca describe quiénes son los funcionarios aprehendidos. Hay 7 jueces que fueron detenidos la madrugada de ese lunes acusados de delincuencia organizada en el caso Purga que investiga la Fiscalía. Entre ellos consta Reinaldo Ceballos Cercado, quien era presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas. En 2021 estuvo a cargo del caso de peculado contra Daniel Salcedo por la compra ilegal de fundas para cadáveres e insumos médicos en el Hospital de los Ceibos del IES. En ese mismo año también juzgó a 7 personas por el asesinato de Efraín Roales. Las sospechas de sus decisiones judiciales empezaron a cuestionarse en septiembre del año pasado, cuando la policía allanó su despacho, porque fue acusado de prevaricato, luego de que en agosto la sala penal que integraba falló a favor del magistrado Diego Poma,
que prohibió el traslado de alias Fito a cualquier otra cárcel que no sea la regional. Otro juez aprendido es Joan Marfetán Medina, quien ya en el 2015 fue suspendido junto a otros 4 magistrados por revocar una sentencia condenatoria en un caso de sicariato en Guayas. Además, su nombre aparece en los chats que el narcotraficante Leandro Norero mantenía con sus abogados, pues el funcionario fue parte del tribunal que conoció la apelación a la prisión preventiva de Israel Norero, hermano de alias El Patrón. Otro magistrado detenido es Ramos Lino Tumbaco, quien en 2014 aspiraba a ser juez de la Corte Nacional de Justicia y es parte de la Sala Penal Militar Policial y de Tránsito en Guayas. Además, fue quien tramitó la apelación de 5 de los sentenciados por el asesinato de Efraín Ruales, pero se excusó de continuar en el proceso. Los demás jueces son Henry Taylor Terán, Nelson Ponce Murillo y Guillermo Valareso Coello. Este último integraba la sala penal que revocó el habeas corpus a favor del narcotraficante Junior Roldán, que en el 2022 era cabecilla de los Águilas y estaba preso en la cárcel regional Guayas. Por los allanamientos en la Corte Provincial que se realizaron desde la madrugada hasta la mañana de ese lunes, se paralizó temporalmente la atención en esa institución. Abogados que iban a sus audiencias y otros funcionarios no podían ingresar ni con sus vehículos. Música en vivo dentro de los hospitales es el proyecto cultural que inició en el Luis Bernaza. La Orquesta Sinfónica Juvenil se trasladará a 6 casas de salud de Guayaquil para dar conciertos gratuitos. Vanessa Robles con más de esta iniciativa. La música empezó a sonar en la explanada del Hospital Luis Bernaza en el centro de Guayaquil. Y la curiosidad despertó entre los familiares de los internos, pacientes de consulta externa y en el personal médico. Era la Orquesta Sinfónica Juvenil José Joaquín de Olmedo, que daba un concierto sorpresa. Transmitir el arte por medio de la música fue la consigna de los 35 integrantes de la orquesta, de 13 a 25 años, que durante 1 hora entonaron piezas musicales clásicas y nacionales. Esta es la primera de 6 presentaciones del proyecto cultural Saludarte, de la Fundación Solidaridad Ecuatoriana y del Centro Ecuatoriano Norteamericano CEN, que recorrerá hospitales públicos y privados de Guayaquil. También se tiene previsto llegar a otras ciudades con actividades similares. Varios cantones del país están inundados. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, hay 100 familias afectadas por el desbordamiento de un río. En Salinas, Santa Elena, las lluvias han anegado barrios enteros. Y en Chunchi, provincia de Chimborazo, las autoridades han declarado la emergencia. El temporal que ha afectado a Chunchi durante los últimos días mantiene incomunicadas a cerca de 800 familias de 6 comunidades distintas. La crecida del río Cayanga afectó a 4 puentes. El municipio está trabajando para tratar de habilitarlos porque mientras eso no ocurra, hasta el comercio del sector está interrumpido. El 100% de la actividad acá es de la producción de leche. Si es que no hay el entrego de leche, si la gente no logra entregar la leche a sus compradores, prácticamente no tienen un medio de dónde sobrevivir. Y no solo eso, hay 200 estudiantes que no pueden llegar hasta sus unidades educativas porque también se han producido deslizamientos que han obstaculizado vías en el cantón. En Babahoyo, exactamente en la cabecera parroquial Febres Cordero, hay 100 familias damnificadas. Sus hogares se inundaron tras las lluvias prolongadas que provocaron el desbordamiento del río San Antonio. Y en realidad no son solo viviendas las afectadas. Hay escuelas, negocios y centenares de hectáreas de cultivos de cacao y arroz afectadas por el temporal. En el balneario de Salinas también soportan las consecuencias de las fuertes lluvias. Al amanecer de hoy las calles lucían así. Hubo negocios que no pudieron abrir y las personas tuvieron que moverse entre las aguas estancadas para poder llegar a sus trabajos y cumplir con sus actividades.
No habrá jornada laboral en Ambato el lunes 11 de marzo para que esta ciudad reponga el festejo de carnaval que en su momento fue suspendido. El decreto fue firmado por el presidente Noboa el viernes en Nueva York y detalla que los servidores públicos recuperarán el asueto con 1 hora extra en los próximos 8 días laborales. Para el sector privado se permitirán acuerdos entre empleados y empleadores. Durante esta jornada se deberá tener el personal mínimo para atender servicios básicos. El Consejo Cantonal de Ambato pidió este día en el marco de la fiesta de la fruta y de las flores que se aplazó por el estado de excepción. Los festejos se realizarán del 9 al 11 de marzo. Antártida, viaje al fin del mundo. El continente antártico es de interés para múltiples científicos del mundo que buscan pistas sobre su origen y el estado de las poblaciones animales y del suelo. Nuestro enviado especial, Francisco Garcés, muestra los proyectos de los expertos. Varias universidades ecuatorianas e investigadores extranjeros ejecutan proyectos científicos en la Antártida. Estudian el suelo y a los animales del continente helado. Omar Alvarado es biólogo del SPOL. Se acerca a los mamíferos que descansan en las playas. Recoge muestras de piel que leones y elefantes marinos, además de focas, dejan mientras se arrastran. Todo para buscar metales como el mercurio en los animales. Es su 6ª vez en la Antártida, continente que no deja de sorprenderle. A mí me gustaría que un momento en el mapa del Ecuador, aparte de la región insular que esté un pedacito dibujado de la Antártida, ¿no? Para que la gente sepa que también que somos un país antártico. Samuel Buenaño estudia biología en Yachay. Continúa un proyecto que inició esa universidad en 2010 para monitorear las poblaciones de mamíferos que llegan a las playas. Con su cámara fotografía los ejemplares de todos los ángulos posibles para registrar sus detalles. El seguimiento ya muestra los primeros cambios. En este caso han variado su población muchísimo, porque teníamos una gran presencia de focas de Weddell, especialmente en esta isla, y este año se ha observado muy pocos ejemplares. Santiago Zárate es profesor investigador de la Universidad Técnica del Norte. Llegó a la Antártida desde Ibarra para una investigación en busca de microorganismos que son capaces de mutar para poder subsistir. Esa maquinaria metabólica es la que nos permitirá tener moléculas valiosas que en un futuro ojalá podamos trasladar también hacia una bioeconomía. Para tomar muestras de suelo prefiere los sitios más altos y sube por escarpadas laderas. Define los puntos, toma las medidas y hace 3 agujeros en el suelo. Coloca la tierra en fundas estériles y las guarda. A ello se suma Alp Ünal, un geólogo de Turquía que participa de la 8ª expedición antártica de su país y lo hace desde la estación Pedro Vicente Maldonado del Ecuador. Toma muestras de rocas, busca su composición y así rastrea el origen de este continente. Todavía nos faltan algunos datos para entender cuándo se formaron estas islas o qué tipo de procesos tectónicos fueron los responsables y encontrar la génesis de estas islas. No habla español, pero con ayuda y su buen humor logra sortear las barreras del idioma con sus compañeros ecuatorianos. Concluido el trabajo en el campo, los investigadores se concentran en la estación. Este es el laboratorio principal de los 3 con los que cuenta la estación Pedro Vicente Maldonado. Aquí llegan los investigadores y existen todos los equipos necesarios y básicos para que hagan un primer procesamiento de sus muestras. Ya en el Ecuador, lo recogido en la Antártida será sometido a análisis especializados.